yo presente, por un lado, algunas cuestiones puramente teóricas relacionadas con la formulación y la aproximación de problemas en derivadas parciales, y también presente qué es lo que se puede hacer, indique qué es lo que se puede hacer con un paquete de software llamado FreeFEM, que permite muy fácilmente conseguir resultados numéricos. Así que hay dos maneras de asistir a este curso. Una manera es pues simplemente escucharme a mí y ver qué es lo que presento, y luego pues si se quiere repasar las grabaciones, bien, es la manera, digamos, pasiva de asistir al curso, enterarse uno de qué se puede hacer, y yo voy a intentar por todos los medios resolver problemas muy sencillos e indicar cómo se pueden resolver otros problemas más complicados. Y luego hay otra manera de asistir al curso y de participar plenamente del mismo, que es descargándose el software, descargándose el software FreeFEM. Es muy fácil, basta con acudir a la página web correspondiente, instalarlo en el ordenador y repetir lo que yo voy a ir haciendo. Programar como yo voy a ir programando y ejecutar como yo voy a ir ejecutando los distintos programas. Ya veréis que merece la pena. Merece la pena porque con instrucciones muy sencillas uno va a ser capaz de obtener resultados que indican cómo es la solución de un problema con muy poco esfuerzo. Hoy, de todas maneras, vamos a empezar por un background, por unos resultados previos, principalmente teóricos, para poder colocarnos en el punto de partida para la resolución numérica. Entonces voy a empezar recordando cosas, muchos de vosotros ya las conocéis, recordando cosas sobre la formulación débil o formulación variacional de problemas elípticos, problemas de segundo orden elípticos. Para ello tendremos que recordar la definición de algunos espacios funcionales y operar con esos espacios funcionales para poder escribir de una manera resoluble estos problemas elípticos. Luego pasaremos a una teoría abstracta de aproximación, en donde, bueno, pues veremos que esos problemas elípticos, que son evidentemente problemas en dimensión infinita, quedan reemplazados, quedan sustituidos por problemas en dimensión finita que son resolubles. Problemas en dimensión finita que uno puede ya incorporar en el ordenador de manera que produzcan resultados numéricos y que nos den una idea de qué es lo que estamos resolviendo. Y bueno, pues como tercera cosa dentro de esta primera parte del curso, empezaremos ya a hablar de FreeFEM, del software FreeFEM, que, como veremos, permite en la práctica resolver los problemas elípticos que vamos a ir considerando. Bueno, algo de teoría probablemente conocido por todos vosotros, y si no por todos, por la gran mayoría, para empezar. Un resultado de base bien conocido, que es lo que se conoce con el nombre del teorema de Lax-Milgram. El teorema de Lax-Milgram, debido a, como indica su nombre, a Lax y a Milgram, que fueron dos analistas, y en el primero de los casos, además, un analista no solo teórico, sino también numérico, de mediados del siglo pasado, que, bueno, permite, como vamos a ver y como ya sabéis, pasar de un problema en derivadas parciales muy complicado, muy difícil de resolver, a una formulación
factible, una formulación para la cual el análisis funcional permite obtener resultados de existencia, de unicidad y, después veremos, también resultados de aproximación. ¿Qué dice el teorema de Lax-Milgram? Que, insisto, es el resultado básico de esta parte del curso. Pues dice lo siguiente: tenemos como datos un espacio de Hilbert, V. El espacio de Hilbert, en fin, todos los espacios de Hilbert que van a aparecer son espacios separables. Todos van a ser espacios separables. En el marco de las ecuaciones diferenciales, de las ecuaciones en derivadas parciales, hay muy pocos espacios de Hilbert no separables que tienen interés. Prácticamente todos son espacios de Hilbert separables. Hay algún caso de espacio de Hilbert no separable, pero es algo muy marginal. Así que lo que interesa de momento es, como podéis comprender, la separabilidad del espacio de Hilbert. Entonces tenemos como primer dato un espacio de Hilbert V. Como segundo dato, una forma bilineal sobre V. Una forma bilineal, ahora veremos ejemplos, pero ya sabéis que aparecen de manera natural cuando se formulan problemas elípticos. Una forma bilineal que tiene dos propiedades. Por un lado es continua o acotada, y eso lo que quiere decir es que toma valores A de UV que están acotados por el producto, salvo una constante, por el producto de la norma de U y de la norma de V. Y que es coerciva. Coerciva o coercitiva significa en la práctica que es muy positiva en el sentido de que está acotada por abajo por el cuadrado de la norma de V cuando se escribe en V y V. O sea, se comporta como un producto escalar prácticamente. O sea, en el caso en el que estuviera hablando de un espacio de Hilbert de dimensión finita, A, que es una forma bilineal sobre V, se identifica con una matriz, una vez que yo fijo los elementos de una base de V, y estas dos propiedades, ¿qué es lo que nos dicen? Bueno, pues nos dicen que la primera no nos dice nada, porque la primera lo único que dice es que la forma bilineal es continua, pero en dimensión finita todas las formas bilineales son continuas. La segunda lo que nos dice es que es una matriz definida positiva. Puede ser o no simétrica, pero es definida positiva. Es decir, verifica una propiedad de definición positiva que en dimensión infinita es esta. Y la tercera cosa que nos dan en el teorema de Lax-Milgram es una forma lineal continua de V, es decir, algo que está en el dual de V. O sea que tengo un espacio de Hilbert, una forma bilineal continua y coerciva y una forma lineal continua sobre V. Y el teorema de Lax-Milgram lo que nos dice es que con estos tres datos yo puedo asegurar la existencia y unicidad de una U que verifica estas igualdades. Estas igualdades que dicen que A de UV es igual a L actuando sobre V. Estoy escribiendo así L actuando sobre V, el valor que da L cuando la aplico a V. L es una forma lineal continua sobre V. Bueno, pues existe un único U en V que verifica todas estas cosas. Y vamos a ver ahora prácticamente enseguida que esto es una ecuación en derivadas parciales con sus condiciones de contorno. Vamos a ver que esta es una manera de escribir una ecuación en derivadas parciales elíptica, muchos ya lo sabéis, incorporando además sus condiciones de contorno. Y bueno, hay una segunda parte del teorema de Lax-Milgram a la que no le vamos a dar demasiada importancia, por lo menos de momento, pero bueno, que ya que estamos, conviene recordar que dice que si además A es simétrica, entonces U, solución de este problema, está caracterizada por ser también la solución de un problema de mínimos, que es este que hay aquí. O sea, esto de momento lo vamos a dejar ahí en el olvido, porque no nos vamos a dedicar a resolver problemas de mínimos, pero forma parte de la aportación de Lax y Milgram a la resolución de este tipo de problemas. Ahora vamos a hablar, claro, cuando he dicho V, un espacio de Hilbert generalmente separable,
pues se entiende que cuento con un espacio de dimensión infinita. O sea, esto nos interesa aplicarlo en el caso en el que estamos frente a un problema de dimensión infinita. V va a ser en la práctica un espacio de funciones. V va a ser un espacio de funciones. Los espacios de funciones que nos interesan en este curso son los espacios de Sobolev. Esos son los espacios de Sobolev. Los espacios de Sobolev, designados así, H1, H2, H3, son espacios donde yo tengo funciones que están en L2 con derivadas en L2. Dicho de manera corta, esos son los espacios que nos interesan. Vamos a ver. Conviene aclarar por un momento que quiere decir función de L2 con derivadas en L2, porque, bueno, si estoy hablando de una función en L2, en principio, bueno, no tiene mucho sentido que yo derive esa función. Para ello, vamos a empezar definiendo qué es una derivada generalizada. O sea, supongamos que U es una función tan solo localmente integrable en el abierto omega, tan solo eso. Diremos que posee una derivada generalizada respecto de la variable x sub i, por ejemplo. Omega es un abierto no vacío de Rn y n es un entero mayor o igual que 1, así que x sub i es una de las componentes de los puntos de omega. Bueno, pues diremos que U posee derivada generalizada respecto de x sub i si existe otra función de L1 log, otra función localmente integrable, con estas propiedades. Si existe una función de L1 log, fijaros que juega el papel de la derivada de U si U tuviera derivada. O sea que una función vi de L1 log tal que estas integrales coinciden siempre que phi sea una función muy regular, sea infinito y de soporte compacto, como designamos habitualmente d de omega. Bien, esta es una manera de generalizar el concepto de derivada. Es una manera de generalizar el concepto de derivada que sirve, que funciona para las funciones de L1 log, las funciones que no son necesariamente integrales. Este concepto de derivada generalizada nos permite hablar de H1 de omega. H1 de omega va a ser el espacio vectorial de las funciones que están en L2 y por tanto son localmente integrables, que poseen derivada generalizada para todo i, es decir, derivada generalizada respecto de x sub i para todo i en L2. Bueno, este es un espacio de trabajo. Es el espacio básico donde nos vamos a mover en este momento. H1 de omega. Y se suele llamar espacio de Sobolev. Es uno de los espacios de Sobolev. Digo espacio porque este conjunto que hay aquí, el conjunto de las funciones de L2 con derivadas generalizadas en L2, es un espacio para las operaciones habituales. Eso es algo que ya sabéis. La suma y el producto por un escalar de una función de H1 vuelve a estar en H1 de omega. Así que estamos hablando de funciones en un espacio vectorial. Es fácil de ver que tiene dimensión infinita, porque, por ejemplo, contiene, en el caso en el que fuera acotado, pues contiene a todas las funciones polinómicas. Así que es un espacio de dimensión infinita. Y además es un espacio de Hilbert cuando se dota de este producto escalar que hemos designado aquí. O sea, si yo digo que el producto escalar de U por V en H1 es la suma de los productos escalares en L2, que ya sabéis que es un espacio de Hilbert, más la suma de los productos escalares de los gradientes de U y de V, y los gradientes de U y de V van a ser los vectores formados por las derivadas parciales. Si yo digo que ese es el producto escalar de U por V en H1,
Entonces estoy dotando a H1 de omega de un producto escalar. Para ese producto escalar, H1 de omega es el espacio de Hilbert. Es, de hecho, uno de los espacios de Hilbert que me hace falta para poder aplicar el resultado que antes he mencionado, el teorema de Maxwell-Graham. Este es el marco básico de trabajo. H1 de omega es el espacio de Hilbert en donde vamos a estar trabajando, por lo menos mientras estemos hablando de ecuaciones elípticas. Bien, ya tengo un espacio de Hilbert, H1 de omega, que además se puede probar que es separable. Las funciones de H1 de omega, de manera corta, y para poder avanzar, son funciones de L2 cuyas derivadas están en L2. Eso es lo que son las funciones de H1. Funciones de L2 cuyas derivadas, en el sentido generalizado, están en L2. Las funciones de L2 son las funciones de cuadrado sumable. O sea que puedo hablar de la integral de v al cuadrado y también puedo hablar de las integrales de las derivadas que hay aquí al cuadrado. Todo eso es finito, son cantidades finitas. Esas son las funciones de H1 de omega. Y esas son las funciones que nos interesan, como vamos a ver ahora. Bien, por ejemplo, para tener alguna idea clara de lo que estamos haciendo, si hubiera un caso sencillo en que omega es un intervalo, el intervalo menos 1, 1, esta función no es derivable en el 0, como bien sabéis, porque tiene un pico en x igual a 0, en la función valor absoluto, no es derivable en todos los puntos del intervalo, pero posee derivada generalizada en L2 de omega. La derivada generalizada vale menos 1 para x menor que 0 y 1 para x igual a 1. Por tanto, es una derivada generalizada que está en L2. Así que este es un ejemplo de función que no es continuamente diferenciable, de hecho no tiene derivada en algunos puntos, y sin embargo está en H1. V es un ejemplo, esta función es un ejemplo de función de H1 de omega, en este caso. Este ejemplo es un ejemplo interesante por lo que va a venir después, porque, fijaros, es una función que es regular salvo en 0. Es una función que es regular para x menor que 0, entre menos 1 y 0, y es regular para x mayor que 0, entre 0 y 1. Y es continua. No es derivable, pero es continua. Es regular en un trocito de omega y en el otro trocito también, y es continua en todo omega. Este es un ejemplo de función de H1. Bueno, más generalmente, vamos a usar después esta afirmación. Más generalmente, si yo tengo una función que es continua en la adherencia de omega, y ahora omega, un abierto de Rn no vacío con n mayor o igual que 1. Tengo una función que es continua en la adherencia de omega y es regular a trozos, dividiendo la adherencia de omega en trozos, partes. En cada una de esas partes, en cada uno de esos trozos, v es regular. Esa función está en H1 de omega. Y esto va a ser esencial para lo que sigue. O sea, eso va a ser una afirmación esencial para lo que sigue. O sea, si, fijaros un momento, si yo dividiera la adherencia de omega, pensemos en el caso de n igual a 2, por ejemplo. Omega, un abierto del plano, un abierto no vacío del plano. Y supongamos que yo puedo dividir la adherencia de omega en triángulos. Puedo escribir la adherencia de omega como una unión de triángulos, una unión finita de triángulos. Toda función que sea continua en la adherencia de omega, continua globalmente en la adherencia de omega, y regular, por ejemplo, C1 en cada triángulo, por ejemplo, C1, por ejemplo, continuamente diferenciable en cada triángulo, toda función que verifique eso está en H1. Y eso es clave para la aproximación, para el tipo de aproximación que vamos a llevar a cabo más adelante. Bien, dos propiedades. Antes de seguir, necesitamos dar dos propiedades importantes
de los espacios de Sobolev. Voy a mencionarlas muy rápidamente, porque no me quiero entretener demasiado en ellas, pero voy a mencionarlas porque las vamos a necesitar usar. Dos propiedades importantes. Primero, sobre las funciones de H1 se puede definir un operador llamado operador traza o operador de traza que proporciona para cada función su restricción a la frontera. O sea, igual que para las funciones de H1 yo puedo hablar de derivadas en un sentido generalizado, igual que puedo hacer eso, también puedo hablar para cada función de H1 de omega en un sentido generalizado, puedo hablar de su restricción a la frontera de omega. O sea, pensemos que omega, vamos a decirlo ya porque ese va a ser el caso que nos interese. Pensemos que omega es un abierto acotado contenido en Rn, un abierto acotado contenido en Rn, que además va a ser conexo, para evitar casos raros, y de una vez por todas voy a suponer que es un abierto cuya frontera es, pues por ejemplo, poligonal, si se trata de un abierto de R2, o poliédrica, si es un abierto de R3. Pensemos en ese caso, porque ese es el caso que nos va a interesar. Bien, para un abierto como ese, puedo considerar el espacio H1 de omega. Bueno, pues esta propiedad lo que nos dice es que existe una aplicación lineal continua de H1 de omega en L2 de la frontera, que toma valores en el espacio de las funciones de cuadrado sumable definidas sobre la frontera, que a cada función de H1 de omega le asigna en un sentido generalizado su restricción sobre la frontera. O sea, puedo hablar para las funciones de H1 de omega, en un sentido generalizado, puedo hablar de su restricción a la frontera. Existe una aplicación, que es esta, que extiende a la aplicación estándar, que me dice que para cada V regular, puedo hablar de su restricción a la frontera. Bien, es importante usar esta aplicación llamada traza porque nos va a caracterizar pues un subespacio de H1 de omega, denotado H01 de omega, que no es más que su núcleo. De todo lo que hay aquí, lo más importante ahora mismo es saber que existe una manera de definir la traza, la restricción sobre la frontera, para cada función de H1, eso es posible, y además, el subespacio de H1 constituido por las funciones cuya traza es cero, es decir, el núcleo de gamma, el núcleo de esta aplicación, es H01, un subespacio cerrado de H1, que además coincide, y aquí está escrito, con la clausura de D de omega en H1 de omega. Esta aplicación traza me permite de una manera generalizada hablar de aquellas funciones que se anulan sobre la frontera. Y esas son las que constituyen este espacio que hay aquí, H01 de omega. Ahora vamos a ver la utilidad que tiene H01 de omega. Por último, antes de entrar ya en materia, conviene recordar una desigualdad que se da en H01 de omega, que es esta. En H01 de omega, las funciones en L2 que está acotada por la norma del gradiente en L2. O sea, en H01 de omega, la norma en L2 está acotada por la norma del gradiente en L2. Vuelvo a considerar el caso en que omega es un abierto no acotado, vacío, conexo y acotado, cuya frontera, vamos a dejar ya clara esa situación, cuya frontera es poligonal o poliédrica, dependiendo de la dimensión. Bueno, pues existe una constante que me da esta desigualdad para toda V de H01 de omega.
Esto es importante. Las dos cosas importantes de H01 de omega son que coincide con el núcleo de la aplicación traza y que en H01 de omega se tiene esta desigualdad. Bueno, pues entonces ya, sin más, sin esperar más, vamos entonces ya a empezar a hablar de problemas diferenciales, concretamente de problemas de derivadas parciales elípticos, muy sencillos. Esto es lo que se llama la ecuación de Poisson, menos delta de U igual a F. F es un dato aquí. Vamos a suponer que F es una función de cuadrado sumable, medible de cuadrado sumable, que está en L2 de omega, por tanto, y que omega, bueno, pues ya una vez todas, siempre supondremos lo que he dicho antes, lo que está aquí escrito, y además que es un abierto conexo con frontera poligonal o poliédrica. Y considero este problema. Es lo que se llama un problema de Dirichlet para la ecuación de Poisson. Esta es la ecuación de Poisson y esto es una condición de contorno, porque es una condición que está escrita sobre la frontera de omega, una condición de contorno. Estamos en un caso sencillo en que esa condición de contorno, que se dice que es una condición de Dirichlet, es una condición homogénea, es decir, U es igual a 0 sobre la frontera. Bien, es importante aquí lo que está escrito. En general, no existe una solución clásica de este problema. O sea, ni siquiera pidiéndole a f que sea una función continua en omega y que esté acotada, ni siquiera pidiéndole eso, se puede asegurar que existe solución clásica de este problema. De hecho, hay contraejemplos. Hay contraejemplos a la existencia de solución clásica de este problema. Dicho de otra manera, existen funciones continuas en omega, y omega puede ser perfectamente un rectángulo, y acotadas en ese rectángulo. En dimensión 2 existen funciones f continuas y acotadas en un rectángulo, tales que no hay ninguna función u dos veces continuamente diferenciable que verifique esto que hay aquí escrito. Hay contraejemplos. No se puede resolver en general este problema en sentido clásico. Hay que pedirle más cosas a f. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Porque, claro, podríamos hacer eso, pedirle más cosas a f, pero en la práctica, en problemas de la vida real, digamos, nos solemos encontrar con problemas como este, donde f no es ni siquiera una función continua. Muchas veces interesa resolver un problema como este con f, por ejemplo, constante a trozos. Y bueno, ¿cómo hacemos para resolver ese problema? Bien, la respuesta a esa pregunta la da lo que se conoce con el nombre de la moderna de ecuaciones derivadas parciales. O dicho de otra manera, el concepto de solución débil de ese problema. Igual que hemos hablado de derivadas generalizadas y de restricciones generalizadas a la frontera, también podemos hablar aquí de soluciones generalizadas o soluciones débiles. No soluciones en un sentido clásico, sino en un sentido generalizado. Y esta es la definición. Esta es la definición. O sea, la repaso, la digo, la menciono ahora y después la voy a justificar. Diré que U es una solución débil de ese problema, del problema de Poisson-Dirichlet. Diremos que U es una solución débil de este problema si, primero, U está en H01 de omega. U está en H01 de omega. Fijaros que si U está en H01 de omega, ya automáticamente, en un sentido generalizado, U se anula sobre la frontera. Luego, esta condición que hay aquí, al menos en un sentido generalizado, ya tiene lugar. Se da. Eso en primer lugar. U tiene que estar en H01 de omega. Y lo segundo que le pido es que se verifiquen estas igualdades, sea V en H01 de omega.
Ese es el concepto de solución débil. Antes de justificar este concepto, podemos ya de forma inmediata aplicar el teorema de Lax-Milgram y deducir que existe una única solución débil de ese problema. Porque, bueno, es fácil ver que lo que hay aquí a la izquierda es una forma bilineal continua y coerciva sobre H01, que es un espacio de Hilbert, y lo que hay a la derecha es una forma lineal continua sobre ese espacio. Así que Lax-Milgram me dice que existe una única solución de este problema. Bueno, si F es suficientemente regular y U también, toda solución clásica de este problema es también una solución débil. Si F es suficientemente regular y U también, al ser U solución clásica de este problema, verifica esto. Eso lo vamos ahora a comprobar. Y al revés también. O sea, si U es una solución débil, y tanto F como la propia U son suficientemente regulares, en realidad U es una solución clásica, una solución en el sentido clásico. Es decir, estas igualdades se verifican para todo X y estas de aquí también para todo X de la frontera. ¿Cómo se ha conseguido esta formulación? ¿Cómo se ha conseguido esta formulación débil del problema de partida? Y esta es la clave de muchas de las cosas que vamos a hacer en este curso. ¿Cómo se ha conseguido? Pues siguiendo estos tres pasos que hay aquí. Primero, es supuesto para poder trabajar que F y U son muy regulares, tanto como hay aquí. Segundo, he elegido un espacio, he supuesto que U y F son muy regulares. Segundo, he elegido un espacio donde tomar V. Un espacio donde tomar V. En este caso H01. He hecho eso. He elegido un espacio donde tomar V. Tercero, he multiplicado por V las igualdades. He multiplicado por V aquí y aquí. He integrado en omega. Y luego, y ahí viene la clave, he integrado por partes. Hay quien dice que la integración por partes es como el 50% del análisis. Yo diría que saber integrar por partes abre las puertas de muchísimos problemas del análisis. Se ve aquí. He multiplicado por V la ecuación tal y como la tenía. Menos delta de U igual a F, he multiplicado aquí por V, he multiplicado aquí por V, he integrado en omega a la izquierda y a la derecha. Y en este término he integrado por partes. He integrado por partes esa expresión y hay una fórmula bien conocida, que es la fórmula de Green, que me dice que esta integral por partes es, aquí hay un signo menos, es esta cosa. Es menos delta de U por V es esto que he escrito con signo más. Y tendría que escribir además un término frontera. Un término sobre la frontera de omega. Un término integrado sobre la frontera de omega. No lo he puesto porque como he elegido V en H01 de omega, ese término no está, porque V se anula sobre la frontera. Lo mismo que U. Así que no he puesto el término integral sobre la frontera que habría que escribir aquí, que habría que sumar a este de aquí, no lo he puesto porque vale 0. Entonces, fijaros que eligiendo el espacio donde tengo que tomar V y operando con la ecuación, multiplicando por V, integrando omega y luego integrando por partes, pues me ha salido esta igualdad. Y esa es la igualdad que estoy pidiendo que se verifique. Aquí se ve. Esta es la igualdad que estoy pidiendo que se verifique para todo V de H01. Así que he ido del problema clásico al problema débil o problematizado con esa manipulación. Y ahora puedo afirmar por Lax-Milgram que sí existe solución del problema generalizado, aunque no exista solución clásica, aun cuando puede que no exista la solución clásica. ¿De acuerdo?
Bien, no tiene nada de extraño que al ir de la solución clásica a la solución generalizada obtengamos la existencia que no teníamos antes. No tiene nada de extraño porque fijaros que en este problema hay derivadas segundas. Menos delta de U es una suma de derivadas segundas. Y aquí han desaparecido las derivadas segundas. No hay derivadas segundas por ningún lado. Solo hay derivadas primeras. Esa es la gran ventaja que tiene integrar por partes. Solo hay derivadas primeras. Y claro, cabe esperar que será mucho más fácil resolver un problema donde las derivadas son todas de orden 1 que un problema donde hay derivadas de orden 2. O sea, cabe esperar que sea más fácil resolver este problema que el de arriba. Bueno, pues este es el primer problema que vemos, el problema de Dirichlet para la ecuación de Poisson. Y esta es la igualdad que nos aparece cuando escribimos qué es una solución débil. Esto es un caso muy sencillo, como habéis visto. Un caso muy sencillo, que es el caso de la ecuación de Poisson. Vamos a generalizar un poco la cosa. Generalizar un poco la cosa para poder trabajar con problemas más realistas, más próximos a los problemas del mundo real, digamos, a los modelos del mundo real. Entonces, en vez de considerar la ecuación menos delta de U igual a F, pues considero una ecuación aparentemente más complicada, que es esta que hay aquí, donde hay coeficientes por todas partes. O sea, en vez de tener menos delta de U, aquí tengo una suma, un signo menos, de las derivadas respecto de x sub i, de los productos de los a sub i j por las derivadas respecto de x sub j. Los a sub i j van a ser coeficientes en el infinito, es decir, medibles y acotados, más otro coeficiente c multiplicado por u, y a la derecha voy a poner una función f0 que está en L2, y bueno, olvidemos de momento esta historia. Olvidemos, para poder simplificar la presentación, os ruego que olvidéis de momento esta suma. Quedémonos solo con F0. Se podría poner una suma con esta, pero vamos a olvidarla de momento. Entonces tengo una ecuación que es más complicada que la de antes, pero recuerda en cierto modo la de antes. A los A sub i j les voy a pedir esta condición que dice que la suma en i en j de los A sub i j de x por xi sub i, xi sub j, está acotado por abajo por una constante positiva, alfa 0, por la norma de xi al cuadrado. Si os dais cuenta, esto es decir que los A sub i j, que además van a ser simétricos, constituyen una matriz simétrica definida positiva. Además, uniformemente definida positiva, porque todas estas expresiones son mayores o iguales que la misma constante alfa 0 positiva multiplicada por la norma de xi al cuadrado. Le vamos a pedir esto que hay aquí. Y a c, el coeficiente c, le voy a pedir que sea mayor o igual que 0. O sea, que sea un coeficiente no negativo. Y f0, que es lo único que vamos a conservar de momento de este segundo miembro, pues simplemente una función de L2. Así que la ecuación la hemos complicado. Vamos a complicar también un poco la condición de contorno. En vez de poner u igual a 0, vamos a poner u igual a g tilde. Donde g tilde va a ser la traza sobre la frontera de omega de una función de h1. Se le voy a pedir a u que tenga una traza igual a la de g tilde, que va a ser una función de h1. O sea, he pasado de un problema muy simple, que era el problema que había aquí, a otro que es más complicado, que es este otro, donde hay coeficientes, pero que, bueno, realmente conserva la misma estructura de antes. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho antes, podemos hacer ahora. Con mayor razón. Porque ahora es seguro que no va a existir solución clásica de ese problema. Porque yo le puedo permitir a los A y J que sean discontinuos. Y a C. Y por supuesto a F0 y a G tilde. Pueden ser funciones discontinuas. Así que solución clásica no hay esperanza ninguna de conseguir. Tengo que ir de nuevo al concepto de solución débil.
¿Cómo vamos a ese concepto? Pues igual que antes. Igual que antes. Elegimos una función v en h01 de omega, ¿vale? Arbitraria en h01 de omega. Multiplicamos la ecuación por v e integramos por partes. Entonces, al multiplicar este término por v e integrar por partes, fácilmente se ve que va a salir la integral. Una vez que haya integrado por partes, en estos términos, en los primeros términos, me va a salir esta integral, la que hay aquí a la izquierda. Y a la derecha, he dicho que nos vamos a olvidar de estas ecuaciones, de estos términos, a la derecha me sale f0 por v. Una cosa muy parecida a lo que teníamos antes. Y lo que necesitamos ahora es probar la existencia de una función u que se escriba como g tilde más algo en h01, tal que se verifiquen todas estas igualdades. Bueno, pues es muy fácil comprender y aceptar que de nuevo el teorema de Lax-Milgrom produce un resultado de existencia y unicidad de solución. ¿Vale? Bueno, podríamos seguir dando ejemplos, vamos a dar un par de ellos más, de problemas elípticos de segundo orden que pueden seguir el mismo tratamiento, que pueden tener el mismo tratamiento. Vamos a ver, este problema, el problema de Neumann, llamado problema de Neumann para el operador menos delta más 1. Vamos a ver. La ecuación ahora ha cambiado un poco. En vez de ser menos delta de u igual a f, es menos delta de u más u igual a f. Motivos que son fáciles de deducir. La ecuación ahora es esta. Y en vez de pedirle a u que valga algo dado sobre la frontera, o sea, en el ejemplo anterior le hemos pedido a u, a la incógnita, que tome g de x sobre la frontera. Esto es lo que se llamaba una condición de Dirichlet, una condición de contorno porque está escrita sobre el contorno, de tipo Dirichlet, porque lo que hago es pedirle a u que valga algo. Bueno, pues en vez de hacer eso, ahora lo que vamos a pedirle a u es que su derivada normal sea igual a algo, sea igual a h. O sea, yo fijo los valores no de u, sino de la derivada normal de u. La derivada normal de u es la derivada de u en la dirección de la normal a la frontera. Es el producto escalar del gradiente de u por el vector normal. Eso es lo que tenemos aquí. La derivada en la dirección normal. Esta es una condición llamada condición natural o condición de Neumann, que muchas veces es más natural, valga la redundancia, es más natural que la condición de Dirichlet. Hay muchos problemas en donde esta es la condición que hay que imponer a U. Mejor que la condición de Dirichlet. Es más natural decir cuánto es la derivada normal de U, en muchos casos, que decir cuánto vale U. Así que este es un problema distinto, es un problema llamado de Neumann. Un problema donde la condición de contorno es distinta. Bien, vamos a ver. Ahora no estoy diciendo que U valga 0 sobre la frontera. No estoy diciendo eso. Esto me lleva a una elección distinta de la V por la cual yo tengo que multiplicar. Me lleva a una elección distinta. De hecho, es absolutamente natural tomar ahora V arbitraria en H1 omega. Recordad que H1 omega es más grande que H01. H01 es el subespacio donde las funciones se anulan sobre la frontera. H1 de omega no impone nada sobre la frontera de omega. Entonces ahora elegimos una V arbitraria en H1 de omega y hacemos lo mismo de antes. Multiplicamos la igualdad, aceptando que eso es posible, por V. Integramos en omega y luego integramos por partes, a ver qué es lo que sale. Bueno, pues a la izquierda, ¿qué voy a tener? A la izquierda voy a tener menos delta de U más U por
Bueno, cuando yo integre por partes, ese menos delta de u por u me va a dar un término que es la integral de gradiente de u por ahora sí, más un término frontera. Un término frontera, porque ahora v no se anula sobre la frontera. Entonces, ese término frontera va a ser menos derivada normal de u por v. Y como yo estoy imponiendo que la derivada normal de u sea h, ese término frontera va a ser menos la integral sobre la frontera de h por v. Así que eso lo paso a la derecha y aquí lo tengo. Con sino más la integral sobre la frontera de h por v. Cuando yo multiplique por v, integre por partes, me queda esta integral, el término u por v queda tal, evidentemente, y a la derecha un término nuevo, que es este que hay aquí, que sale de imponer que la derivada normal de u es h. Por supuesto, también tengo a la derecha el otro término, integral en omega de f por v. Esto es lo que sale cuando se multiplica por v y cuando se integra por partes. Es el mismo procedimiento de antes, teniendo ahora en cuenta que v no se anula sobre la frontera. Bueno, pues el concepto de solución entonces está claro. Lo que hay que hacer es calcular, encontrar, probar la existencia de una función u, h1 de omega. Ahora le voy a pedir que esté en h01, porque no voy a imponer nada sobre los valores de u sobre la frontera. Una función u que esté en h1 de omega, tal que se siguen estas igualdades para todas las v de h1 de omega. Y eso será una solución débil del problema. El problema de Neumann se resuelve así. De nuevo, el teorema de Lax-Milgram, aplicado ahora a esta forma bilineal que hay aquí, y a esta forma lineal sobre v, el teorema de Lax-Milgram me da la existencia de unicidad de solución. Y de nuevo se puede decir que cuando los datos y u son muy regulares, u es solución clásica, sí, solo sí, es solución débil. ¿Vale? Bueno, este es otro problema, es el problema de Fourier o problema de Robin para la ecuación menos delta de u igual a f. Voy a pasar porque no aporta nada esencialmente nuevo respecto a lo anterior. Simplemente diré que esto es otra condición de contorno posible para u. En la primera de las ocasiones hemos hablado de fijar los valores de u. En la segunda ocasión hemos fijado los valores de la derivada normal. Ahora lo que estamos haciendo es fijar los valores de una combinación lineal de la derivada normal de u y de u. Esas condiciones de contorno también tienen sentido para muchos problemas, en muchas aplicaciones. Son condiciones que tienen sentido y suelen recibir o condición de Fourier. Bueno, pues este problema también posee una solución, una formulación débil. Y la formulación débil es la que estáis viendo aquí. La formulación débil es esta que estáis viendo aquí, en donde, de nuevo, tengo que tomar una v cualquiera en h1 de omega, porque no estamos imponiendo no estamos imponiendo valores de u sobre ningún trozo de la frontera. Y esto sería el problema, digamos, de Poisson-Fourier, ecuación de Poisson con la condición de Fourier, versión débil. Y de nuevo, el teorema de Lax-Milgram permite afirmar que existe una única solución débil de este problema, que además, en el caso en que haya regularidad de los datos, es la solución clásica. Termino con algo que también tiene interés. En muchos problemas aplicados sobre un trozo de la frontera conviene fijar una de las condiciones de contorno del tipo anterior y sobre otro trozo de la frontera otra condición. Esto es lo que estamos viendo aquí. Esto es lo que estamos viendo aquí. Estamos suponiendo que la frontera de omega se escribe como unión de gamma 0 y gamma 1, dos trozos de la frontera, y me intereso por un problema en donde sobre gamma 0 impongo una condición de Dirichlet y sobre gamma 1, el otro trozo, una condición de Neumann. Me estoy interesando ahora por un problema
que mezcla de alguna forma características de los problemas anteriores. También es posible encontrar la formulación débil de este problema. La formulación débil de este problema se encuentra multiplicando una vez más esta igualdad por una v en un espacio adecuado, que he llamado aquí v mayúscula, integrando en y luego integrando por partes izquierda y viendo qué es lo que sale. Entonces esto os lo dejo para que lo hagáis vosotros. Veréis que si elegimos como v el subespacio de H1 de omega formado por las funciones que se anulan solo sobre la parte donde voy a pedir que v valga 0, solo sobre gamma 0, si v es este subespacio de H1, que os hago ver que es un espacio que está entre H01 y H1, porque contiene funciones que sean, pero solo sobre una parte de la frontera. Bueno, pues os dejo para que lo comprobéis vosotros. Eligiendo v arbitrariamente aquí, se llega a esta formulación débil del problema. Y de nuevo, Lax-Milgran permite afirmar existencia y unicidad de solución débil del problema. ¿Vale? Un comentario sobre las cosas que hemos estado haciendo hasta ahora para después. La elección de V, el espacio de trabajo, depende de dónde tenemos las condiciones de Dirichlet. De eso depende. V va a ser siempre un subespacio de H1. V va a ser siempre un subespacio de H1 de omega. En ese subespacio voy a poner restricciones que tienen que ver con el lugar donde imponemos condiciones de contorno de tipo Dirichlet. Si no imponemos condiciones de contorno de tipo Dirichlet en ninguna parte, entonces V es todo H1. Si imponemos condiciones de Dirichlet sobre toda la frontera, entonces V es H01. Y en este último caso, en el que hemos impuesto condiciones de Dirichlet solamente sobre un trozo, entonces V es el espacio asociado a ese trozo. ¿Vale? Eso es lo primero. Y ahora, la segunda cosa que hay que decir es que las otras condiciones, las condiciones de Neumann, de Fourier o Robin, esas condiciones determinan cuál es la forma bilineal y cuál es la forma lineal. Aquí se ve de nuevo. Las otras condiciones, en este caso la condición de Neumann, me dice que aquí hay una K que tengo que poner en el segundo miembro. Así que la forma lineal está determinada por la condición de Neumann que hay aquí. ¿Vale? En el caso del problema de Fourier que hay aquí, en este caso, con la condición de Fourier, vamos a ver, este alfa que aquí aparece lleva a un término que hay que poner en la forma bilineal. Y este h que hay aquí me lleva a una forma lineal que contiene ese término. ¿Vale? Así que tanto la forma bilineal como la forma lineal están determinadas por las condiciones de tipo Neumann y de tipo Fourier que estemos imponiendo. Mientras que las condiciones de Dirichlet en lo que inciden, a lo que determinan es el espacio de trabajo. Muy bien, hemos terminado ya con los problemas en dimensión infinita. Hemos visto ya un resultado abstracto y unos cuantos problemas que son inicialmente problemas diferenciales, problemas en derivadas parciales de segundo orden, y que se han convertido en problemas generalizados, problemas débiles, que se escriben al estilo de Lax-Milgran en todos los casos. Así que ahora podemos partir de uno cualquiera de estos problemas, teniendo en mente que V va a ser o H1 de omega o un subespacio de H1 de omega. Un espacio contenido en
caso en H1 de omega. Y omega, lo digo una vez más, para fijar ideas va a ser un abierto de Rn. N es 1, 2 o 3, no nos interesa nada más. 1, 2 o 3. O sea que omega es un intervalo o un abierto del plano o un abierto de R3. En los tres casos, un abierto con una frontera bien simple. O bien dos puntos, en el caso n igual a 1, los extremos del intervalo. O bien una frontera poligonal, si se trata de un abierto plano. O bien una frontera poliédrica, si se trata de un abierto de R3. Esa va a ser la situación. Y vamos a tener en mente que V es un subespacio de H1 de omega, eventualmente todo H1 de omega. Y los problemas que tenemos son de este estilo, entonces. Son problemas en dimensión infinita que tienen este estilo. Bueno, pues, ¿cómo se aproximarán en nuestro curso esos problemas? Pues se van a aproximar de la manera absolutamente natural que voy a describir ahora. Voy a considerar, una vez fijado V, una familia VH de subespacios, todos de dimensión finita. Los VH van a ser todos de dimensión finita. La dimensión de VH la voy a llamar de momento al menos I de H, I mayúscula de H, e insisto, es finita. Y a medida que H vaya tendiendo a cero, cabe pensar que la dimensión I mayúscula de H va a ir yendo hacia infinito. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista numérico, nos interesan subespacios que sean de dimensión finita, pero bueno, si yo quiero aproximar bien el problema de partida, nos interesan subespacios de dimensión finita cada vez más grandes. Así que esta es la situación. Y para cada H, pues muy sencillo, cambio el problema P, que es este, por un problema absolutamente natural, que es el problema P sub H, que consiste esencialmente en poner subíndices H. Eso, en vez de buscar una U en V que verifique todas estas igualdades, lo que hago es buscar una U sub H en V sub H, que es un espacio de dimensión finita, o sea que es buscar un número finito de números, porque aquí lo que necesito es determinar una función en un espacio de dimensión finita, de tal manera que se verifiquen estas igualdades, pero ahora solo para las V sub H de VH. Es decir, necesito que se verifiquen estas igualdades para las VH, fijaros, de una base de VH. Una vez que tenga estas igualdades para las VH de una base, en realidad las tendré para todas las funciones de VH. Y como la base de VH es finita, porque VH tiene dimensión finita, en realidad lo que tengo aquí delante es un problema finito dimensional. O sea, tengo que determinar un número finito de números que me determinan U sub H, que verifican un número finito de igualdades, que son estas que hay aquí. Las que se cumplen cuando VH recorre una base de VH. Así que he pasado de un problema infinito dimensional, imposible de resolver en la práctica, porque es de dimensión infinita, a un problema finito dimensional que sí voy a poder resolver, lo podría resolver a mano si la dimensión IH no fuera muy grande, pero bueno, incluso en el caso de que la dimensión de IH fuera muy grande, lo podré resolver con un programa adecuado, un programa instalado en el ordenador. Bueno, hay dos cuestiones relativamente sencillas que responder ahora. Primero, de igual forma que Lax-Milgram me proporciona existencia y unicidad de solución de U, también me proporciona existencia y unicidad de U sub H para cada H. Bueno, la respuesta es que sí. O sea que el mismo teorema de Lax-Milgram se puede aplicar aquí, porque yo no he cambiado la forma bilineal ni he cambiado la forma lineal, he cambiado el espacio de trabajo. Y el espacio de trabajo es un subespacio del anterior. O sea que la forma bilineal continúa siendo, por supuesto, continua y coerciva,
en V sub H, porque ya lo era en V, y esto sigue siendo una forma lineal continua en VH, porque ya lo era en V. Así que Lax-Milgram, el mismo teorema de Lax-Milgram, me dice que este problema posee solución única, U sub H. Y la segunda pregunta, que es aún más interesante, es si cuando H tiende a 0, U sub H converge hacia U. Si tengo convergencia de las soluciones aproximadas hacia la función, hacia la solución U del problema de partida. Bueno, y la respuesta es de nuevo que sí, si los V sub H se han elegido de manera que vayan llenando cada vez más V. O sea, esencialmente lo que hace falta es que la unión de los V sub H, que es una unión de espacio de dimensión finita, sea un espacio denso en V. Si ocurre eso, de alguna forma los V sub H van llenando a medida que H va tiendo a 0 todo V, si ocurre eso, vamos a tener convergencia en un sentido adecuado de U sub H hacia U. ¿Vale? Para ver la convergencia con un poquito más de detalle, pues lo que conviene es repasar dos resultados. Uno es lo que se llama el lema de Sea, o teorema de Sea, y otro es un resultado basado en la interpolación. O sea que, en fin, no quiero insistir demasiado en esto. Es importante el resultado que hay aquí. Voy a pasar por encima de la demostración. No es muy difícil, pero voy a pasar por encima de ella para no entretenerme demasiado. Supongamos que existe un subespacio denso de V, lo estoy llamando aquí V cursiva, tal que para cada H yo puedo definir en V cursiva una aplicación que me lleva de las funciones de esa V cursiva a V sub H. De manera que yo puedo aproximar cada V de V cursiva por las R sub H de V en este sentido. O sea, supongamos que se da esta hipótesis. En la práctica, V es un espacio, subespacio de H1 de omega, y V cursiva es, por ejemplo, el espacio de las funciones C1 en la adherencia de omega. Eso en la práctica funciona. Ese subespacio es un subespacio denso en H1 de omega, y yo puedo definir para las funciones C1 de la adherencia de omega una aplicación R sub H que asocia a las funciones C1 de la adherencia de omega las que hay en VH que tienen dimensión finita, por interpolación, por ejemplo. En la práctica, esto funciona con un espacio de funciones regulares. Bueno, pues supongamos que se verifica esta hipótesis. Entonces podemos afirmar que las U sub H convergen hacia U. O sea que hay un resultado de convergencia de carácter general que se puede aplicar aquí bajo esta hipótesis. Y más adelante diré más cosas sobre la convergencia, pero ahora de momento con eso tenemos bastante. Bien, vamos ahora a hablar de aspectos prácticos. Por un momento vamos a hablar de aspectos prácticos. Vamos a ver, volvamos aquí, al problema aproximado. Ya hemos dicho que el problema aproximado consiste en encontrar un número finito de números, porque U sub H se mueve, vive en un espacio de dimensión finita. Ese número de, en fin, esa cantidad de números que necesito es I de H, la dimensión de VH, de tal manera que la UH correspondiente verifique un número finito de ecuaciones, que son estas que hay aquí, cuando VH recorre una base de VH. Son ecuaciones lineales, son ecuaciones lineales, porque A es bilineal, y cada vez que yo fije VH, tengo aquí una ecuación lineal. O sea que en realidad lo que necesito es resolver un sistema de ecuaciones. Aquí está escrito otra vez. O sea, U sub H la busco en un espacio de dimensión finita. Por lo tanto, U sub H es una suma finita de unas incógnitas
que aquí estoy llamando U sub j, por unas funciones phi sub j que generan v sub h, que son funciones de la base de v sub h. Y lo que le voy a pedir a estas U sub j es que verifiquen estas ecuaciones, que son las ecuaciones que tenía antes escritas, tomando, en vez de v sub h, phi sub i, aquí. O sea, he puesto, en vez de v sub h, phi sub i, así que en vez de tener a de u sub h, v sub h, tengo a de u sub h, phi sub i, he sacado u sub j y he puesto la suma correspondiente. Y entonces lo que me aparece es esta expresión. Y a la derecha tengo L actuando sobre phi sub i. Un sistema lineal de I mayúscula de H ecuaciones con I mayúscula de H incógnitas. Eso es lo que tengo que resolver. Y aquí está el sistema. Un sistema donde los coeficientes son estos. Los A de phi sub j, phi sub i. Y los segundos miembros son estos que hay aquí. L de phi sub i. ¿Vale? Claro, ¿qué es lo que interesa? Vamos a pensar un poco en cuándo va a funcionar bien esto. ¿Cuándo vamos a tener posibilidades de conseguir algo verdaderamente interesante? Bueno, interesa, como he dicho antes, que la dimensión de v sub h sea muy grande, porque eso me permitirá afinar mucho, me permitirá acercarme mucho a v. O sea que la I mayúscula de h, la dimensión de v sub h va a ser grande. Si no, lo que voy a obtener va a ser muy pobre. Así que necesito resolver sistemas como estos con muchas ecuaciones y muchas incógnitas. La dimensión va a ser grande. Por eso mismo, que la dimensión va a ser grande, sería muy interesante que estos coeficientes A de phi sub j, phi sub i y estos segundos miembros, L de phi sub i, fueran fáciles de calcular. Fáciles de calcular. Así que nos interesan funciones phi sub i en v sub h, tales que estas integrales que va a haber aquí y aquí sean integrales sencillas. Bueno, una manera de conseguir eso es tomando funciones que sean polinomiales a trozos. O sea, si yo consigo dividir omega en trozos y en cada trozo phi sub i es polinomial, una función polinómica, bueno, pues entonces las integrales no van a ser muy complicadas de calcular. Las voy a poder calcular probablemente incluso de manera exacta. Y si no, bueno, pues de manera muy aproximada. Así que esta idea de que los coeficientes y los segundos miembros sean fáciles de calcular nos sugiere de forma natural que elijamos funciones que sean polinómicas a trozos. Esto es lo que está escrito aquí. Más cosas. Interesaría mucho que muchos de estos coeficientes fueran cero. Esto es algo que ya sabéis, que ya habéis visto en muchas ocasiones. Cuando la matriz de coeficientes de un sistema lineal es una matriz con muchos ceros, es lo que se llama una matriz hueca, o sea, una matriz sparse, se diría en inglés. Cuando la matriz es una matriz que tiene esas características, el sistema se puede resolver con muchas más ecuaciones y muchas más incógnitas. Se puede llegar a una dimensión muy alta. O sea que interesaría que muchos de estos coeficientes, a ser posible casi todos, si fuera posible, fueran cero. Porque eso permitiría resolver este sistema con una dimensión muy grande. Y he dicho antes que interesa resolver estos problemas con una dimensión muy grande. ¿Vale? Claro, eso se consigue, fijaros, si las phi sub i tienen soportes pequeños. Si yo divido, otra vez vuelvo a la misma idea de antes, si yo divido omega en trozos, en cada trozo las phi sub i son funciones polinómicas, pero además, en casi todos los trozos, una phi sub i dada es cero, entonces es muy probable que esta integral que aparece aquí, a de phi sub i, phi sub j, sea cero. O
Solo voy a tener que esto es distinto de 0 cuando el soporte de phi sub i y el soporte de phi sub j se crucen, se corten. Y eso va a ser raro, eso va a ser extraño. Casi siempre esto va a ser 0. Y la matriz va a ser una matriz hueca, una matriz sparse. ¿Vale? O sea, que interesan funciones phi sub i que sean polinómicas a trozos con soportes pequeños. Eso permitiría muchos ceros aquí y, por tanto, haría posible la resolución de este sistema con una alta dimensión. Aún mejor, si estas cantidades A de phi sub i, phi sub j, fueran distintos de 0 solo cuando la componente IJ está cerca de la diagonal principal, entonces la matriz no solamente es una matriz hueca, es lo que se llama una matriz banda. Es decir, es una matriz que tiene una estructura en donde prácticamente todo es 0, salvo lo que rodea, una estrecha banda que rodea a la diagonal principal. Y eso se conseguiría enumerando adecuadamente la phi sub i. O sea, eso se conseguiría enumerando adecuadamente la phi sub i de manera que solo tengo phi sub i y phi sub j con soportes que se cortan si i está próximo a j. O sea, si estoy cerca de la diagonal principal de la matriz. Bueno, pues el método de elementos finitos, o los métodos de elementos finitos, son métodos que permiten hacer todo esto, que permiten conseguir todo esto. Son métodos que están diseñados para que se cumplan en buena medida todas estas propiedades y por tanto sea posible resolver esos sistemas con una dimensión muy grande y por tanto produzcan aproximaciones muy buenas de la solución exacta del problema U y en consecuencia, bueno, pues den un rendimiento adecuado. Bien, vamos a ver cómo se construyen los elementos finitos. Es lo que queda ya por ver, básicamente. ¿Cómo se construyen los elementos finitos? Vamos a hablar de elementos finitos triangulares. Vamos a hablar de elementos finitos triangulares. Es decir, voy a dividir omega o bien en subintervalos, si n es 1, o bien en triángulos, si n es 2, o bien en tetraedros, si n es 3. Entonces, vamos a considerar, de manera general, lo que se llaman n-simplex. Un n-simplex es justo lo que acabo de decir. O bien un intervalo, o bien un triángulo, o bien un tetraedro. Un n-simplex es un conjunto de Rn generado por n más 1 puntos que no están en el mismo hiperplano. Y por tanto, coincide con un subintervalo, un triángulo o un tetraedro, dependiendo de la dimensión. Entonces vamos a suponer que la adherencia de omega se puede escribir como una unión finita de n-simplex con una serie de propiedades. La primera, que los diámetros de los n-simples sean todos menores o iguales que h. H es un subíndice que va a acompañar ahora a la notación T sub h, que es la familia de los triángulos, tetraedros o subintervalos considerados. Entonces, vamos a suponer que doy una familia de n-símplices y en esa familia todos los diámetros son menor o igual que h. Y además voy a pedirle a esos n-símplices que no se corten de cualquier manera. Que no se corten de cualquier manera, ¿qué quiere decir? Que o bien no se cortan, su intersección es vacío, o bien cuando yo escribo esta intersección, la intersección de una frontera con otra, lo que obtengo es otro n-simplex de dimensión más pequeña. O sea, dicho de una manera corta, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso n igual a 2, que dos cualesquiera de los triángulos
de tau sub h solo se pueden cortar, solo pueden tener intersección común que sea o un punto, un vértice común o un lado común. Pero no le voy a permitir a una intersección que sea una cosa distinta. Dos triángulos pueden tocarse en un lado común o en un vértice común, pero ya está. De igual manera, para n igual a 3, esta propiedad lo que pide es que dos tetraedros se puedan tocar en una cara común, en un lado común o en un vértice común, pero ninguna otra cosa. Bueno, esto es lo que le pedimos a la triangulación tau sub h, a la familia de n símplices que hay aquí. Y ahora lo que hacemos es asociar a cada uno de estos n símplices, a cada uno de estos k, le asociamos un espacio de dimensión finita de funciones que en la práctica van a ser funciones polinómicas de grado menor o igual que 1, menor o igual que 2, un espacio vectorial, por supuesto de dimensión finita, de funciones y una familia de formas lineales continuas sobre P sub k, que en la práctica van a ser pues los valores que toman estas funciones en determinados nodos. O sea que, en fin, vamos a considerar, por tanto, omega dividido en una familia de n símplices y cada n simples asociado a un espacio de funciones y a un conjunto de formas lineales, sigma sub k. Eso es un elemento finito. Un elemento finito es una tripleta constituida por esas tres cosas. En fin, le tengo que pedir una condición. La condición es que para cada elección que yo haga de los valores alfa 1 hasta alfa m, exista una única P en P sub k con estas igualdades. Bien, no quiero ser demasiado genérico porque eso nos llevaría más tiempo. Esto es la teoría de elementos finitos. Me voy a concentrar en un tipo muy particular de elementos finitos que son los elementos finitos Peele-Lagrange. Peele-Lagrange, que son estos que hay aquí. Y entonces, yo creo que lo mejor será que dé ejemplos de elementos finitos en vez de quedarme divagando sobre la generalidad y las propiedades que tienen. Vamos a ver. Con n igual a 1, ¿cuáles son los elementos finitos que vamos a considerar? Pues principalmente estos dos. El P0, el elemento P0, que está aquí, designado, que es, vamos a ver, con n igual a 1 lo que tengo que hacer es dividir omega, que es un intervalo, en subintervalos. Este es uno de los subintervalos, el intervalo que va de A1 a 2. Bueno, pues el elemento P0 consiste en asociar a este intervalo las funciones que son constantes. Las funciones que son constantes y que quedan identificadas, por tanto, por su valor en el punto medio. Este es el elemento P0 en dimensión 1, el más sencillo posible. Y este otro es un poquito más complicado, pero no mucho más. Él es el elemento P1 en dimensión 1. Aquí vuelvo a tener un subintervalo, que es el que va de A1 a 2, y ahora asocio a este subintervalo el espacio de las funciones, aquí está escrito, polinómicas de grado menor o igual que 1, que quedan determinadas, por tanto, por dos constantes. Y esas dos constantes quedan determinadas averiguando cuánto valen aquí en A1 y en A2. ¿Vale? O sea que con n igual a 1 tenemos la posibilidad de introducir este elemento finito llamado P0 y este otro llamado P1. El primero de ellos es un elemento finito que queda identificado diciendo cuánto vale la función que considere en el punto medio. Y el segundo de ellos es un elemento finito que queda identificado diciendo cuánto vale la función que considere, que va a ser una función polinómica de grado menor o igual que 1, una función afín,
en A sub 1 y en A sub 2. Y ahora después dividiré el intervalo global en subintervalos y ensamblaré de alguna manera todas esas funciones. Ahora llegará después. Con n igual a 2. Con n igual a 2 lo que voy a hacer va a ser dividir, ya lo he dicho varias veces, el abierto en triángulos. Y vamos a considerar varias posibilidades. De nuevo, el elemento finito P0, constituido por funciones que son constantes, que quedan identificadas diciendo cuánto valen en el baricentro. En este punto que hay aquí, que en coordenadas baricéntricas es 1/3, 1/3, 1/3. ¿Vale? El elemento finito P1 es un poco más complicado. Es el elemento finito formado por las funciones, aquí están, de grado menor o igual que 1 en las dos variables x1 y x2, que quedan identificadas por los valores que toman en los tres vértices, A1, A2 y A3. Podríamos seguir. No lo vamos a usar salvo en casos muy particulares, pero bueno, se puede hablar del elemento finito P2. Está descrito aquí. Es el elemento finito formado por las funciones que son polinómicas, en el triángulo que hay aquí, y de grado menor o igual que 2. Estas funciones están identificadas conociendo los valores que toman en los vértices, en los tres vértices y en los tres puntos medios. Si se hace un cálculo, se ve enseguida que la dimensión de P sub 2 de K de este espacio es 6. Y por tanto, hacen falta 6 valores de P para poder identificarla. Y el elemento finito correspondiente está dado por el triángulo, este espacio de funciones y los valores que toman las funciones en esos 6 puntos. Y bueno, podría seguir, este sería P3, pero en fin, ya este lo vamos a dejar porque es un elemento finito que tiene menos utilidad. Para n igual a 3, vamos a hablar aquí de P0 y de P1. Con eso bastará. En el caso de n igual a 3, el elemento finito se mueve en un tetraedro. Necesitamos un tetraedro, porque estamos dividiendo ahora omega en tetraedros. P0, bueno, pues está constituido por las funciones constantes, naturalmente identificadas una vez que diga cuánto valen en el baricentro, que tiene ahora estas coordenadas baricéntricas. P1, pues son las funciones de grado menor o igual que 1, polinómicas de grado menor o igual que 1, se escriben así, por tanto necesito 4 constantes para determinar cada una de ellas. Y esas constantes vienen dadas, pueden venir dadas de forma perfectamente clara, diciendo cuánto valen en los 4 vértices del tetraedro. ¿Vale? La dimensión de P sub 1 de K ahora es 4, por tanto 4 valores. Bueno, con todos estos ejemplos, que son los que vamos a usar después, se puede construir ahora el espacio VH global que sirve para la formulación. VH es uno de estos espacios que hay aquí. O sea, fijaros, en fin, hay mucho escrito en esta transparencia, pero yo creo que se entiende si se mira con un poco de cuidado. Vamos a ver. Volvemos otra vez a considerar el caso de un abierto omega que es acotado, no vacío, por supuesto, conexo y poliédrico, como he dicho antes. Dividimos TH en una colección finita, como estamos escribiendo aquí, de n símplices. Esos n símplices, cada uno de ellos, bueno, va a tener asignado un espacio de funciones polinómicas, que está aquí escrito, PL de K. Bien, una vez que fije L, estoy determinando el tipo de elemento finito que le corresponde. Y ahora voy a decir que X sub H super L es el espacio de las funciones que son continuas en toda la densidad de omega y que en cada K se reducen a un polinomio PL de K
como los que hemos visto antes. Un espacio de funciones polinómicas como las que hemos visto antes. Este es el espacio VH que correspondería si quiero aproximar un problema que está formulado en H1. O sea, para el problema de Neumann, por fijar ideas, para el problema de Neumann, si hacemos un poco de memoria, para el problema de Neumann usamos una formulación débil en H1 de omega, porque en ese problema no había restricciones sobre la frontera. El VH que tengo que elegir es este espacio. Funciones que sean globalmente continuas y que en cada simplex, ya sea un subintervalo, un triángulo o un tetraedro, se reduzcan a un polinomio de grado menor o igual que L, y eso sea cual sea el simplex en tau H. Esto es una elección adecuada y útil de VH para ese problema, para el problema de Neumann. En el caso del problema de Dirichlet, por el contrario, recordad que el espacio en dimensión infinita donde tuve que formular desde el punto de vista débil era H01, era este, H01. Bien, pues el VH que corresponde, el VH bueno para aproximar en dimensión finita ese problema es el que está escrito aquí, X0HL. Esta es una buena elección del VH que corresponde, porque fijaros que esto es el espacio de las funciones de XHL, es decir, las que están aquí, es decir, funciones continuas que se reducen a un polinomio de grado menor o igual que L en cada simplex, que además se anulan sobre la frontera. Esta es la buena elección de VH. O sea, esta primera igualdad que hay aquí lleva a una buena aproximación, por ejemplo, de un problema de Neumann. Y esta segunda igualdad lleva a una buena aproximación, en el sentido que ya conocemos, de un problema de Dirichlet. ¿Vale? Y, atención a la frase que pone aquí, una cosa parecida se puede hacer cuando estemos trabajando en espacios de Sobolev intermedios, espacios de Sobolev que estén entre H01 y H1. Recordad que había un problema donde las funciones que teníamos que considerar se anulaban sobre un trozo de la frontera. Y entonces el espacio correspondiente estaba entre estos dos. Bueno, pues de manera análoga se puede definir un espacio de dimensión finita asociado a la aproximación. ¿Vale? Bueno, hay un resultado aquí que es muy sencillo de comprobar, básico al mismo tiempo, que dice que las dimensiones de estos espacios son cantidades finitas. Todos estos espacios, cuando yo pongo una H, esto tiene dimensión finita. En el primero de los casos, la dimensión coincide con el cardinal de la unión de todos los sigma L de K. Y los sigma L de K son esencialmente los puntos donde yo tengo que fijar los valores de P. O sea, por ejemplo, en el caso en el que L es 1 y N es 2, con N igual a 2, es decir, un abierto del plano, y L igual a 1, es decir, funciones polinómicas de grado menor o igual que 1, cada una de estas funciones está fijada, está determinada por sus valores en los tres vértices de K. Sus valores en los tres vértices de K. La dimensión del P1 de K correspondiente siempre vale 3. Si yo ahora considero ese conjunto, el conjunto de los vértices correspondiente a cada K, y uno todos esos conjuntos, estoy considerando aquí el conjunto de todos los vértices de la triangulación. Bueno, pues el conjunto de todos los vértices de la triangulación tiene un cardinal. El conjunto de todos los nodos de la triangulación tiene un cardinal.
ese cardinal es la dimensión de XHL. Eso es lo que está diciendo este teorema. Esto lo veremos con más detalle en los días que vienen. Pero siempre la dimensión de estos espacios es una dimensión finita, grande si h es pequeño, por supuesto. A medida que h sea pequeño, los diámetros de los símplices que hay aquí son pequeños, por tanto hay cada vez más símplices, cada vez más triángulos o cada vez más tetraedros. A medida que h sea pequeño, aumenta el número de vértices de la triangulación. O dicho de otra manera, aumenta la dimensión del espacio de aproximación. Bien, voy a saltar ahora por encima de lo que viene, volveremos sobre esto el próximo día. Lo que viene ahora son resultados de convergencia. Voy a saltar un poco sobre esto y voy a ir directamente a aspectos prácticos para que se vaya viendo cómo funciona el método de elementos finitos. Ya sabemos que lo que tenemos que hacer es resolver un sistema lineal de ecuaciones. Ha aparecido antes, voy a volver a escribirlo. Perdón, voy a volver a mostrarlo. Era este sistema. O sea que ya sabemos que lo que tenemos que hacer es resolver un sistema lineal de muchas ecuaciones con muchas incógnitas, de tal manera que si se eligen bien las funciones phi sub i, bueno, pues es un sistema donde la matriz de coeficientes es hueca e incluso banda. Si se eligen bien las funciones phi sub i, conseguimos que los coeficientes que hay aquí se calculen fácilmente, además que casi todos sean cero, y que los que sean distintos de cero están cerca de la diagonal principal. Vale. Bueno, pues vamos entonces ahora a hablar de cómo poner en práctica la resolución de ese problema. Generalmente voy a hablar de la estructura general que debe tener la resolución mediante elementos finitos de un problema como los que estamos considerando. Empiezo diciendo que la resolución tiene tres etapas. Una primera etapa llamada el preproceso, donde hay que preparar de alguna manera la resolución del problema. Dentro de esa etapa, quizás lo más importante es la triangulación. Hay que saber dividir el abierto omega en una unión finita de símplices. Eso hay que saber hacerlo. Y eso está dentro del preproceso. Es anterior al cálculo. Luego viene una parte que es la parte desde el punto de vista del cálculo más importante, que es la parte del procesado, donde primero eventualmente hay que realizar unos cálculos preliminares y luego hay que resolver un sistema como los que hemos visto. Y hay una tercera parte que es igualmente importante, en donde tenemos que visualizar los resultados que hemos conseguido, eventualmente almacenar los resultados que se han calculado y puede ser que hacer alguna otra cosa posterior. Puede ser que haya que añadir a los cálculos realizados alguna cosa nueva. Por ejemplo, el cálculo de una observación que dependa del resultado que hemos conseguido. Bueno, para la fase de preprocesado, para la parte más importante de la fase de procesado, que es la construcción de un mallado bidimensional, hay que hacer cosas que vamos a ir viendo en varios ejemplos. Esas cosas contienen, bueno, pues considerar dominios elementales, definir sus fronteras, mallar, volver a mallar si el mallado no es suficientemente satisfactorio, renumerar, etc. En dimensión 3 es todavía más complicado. En dimensión 3 es todavía más complicado porque los mallados en dimensión 3 generalmente se construyen a partir de mallados bidimensionales por capas. Entonces, después de construir
digamos, un mallado de la base, hay que ir añadiendo capas, al estilo de una impresora 3D, con el mismo método de funcionamiento que una impresora 3D. Eso lo veremos, veremos cómo se hace. Por supuesto, en el procesado hay que calcular los coeficientes y los segundos miembros, los A de phi, J, phi, I y L de phi, I, hay que calcularlos, y para calcular estos coeficientes, la manera más clara y mejor consiste en escribirlos como sumas de coeficientes análogos, en donde las integrales se escriben como suma de las integrales en cada elemento. O sea, eso lo vamos a ver en cada caso. Si, por ejemplo, aquí lo que tengo es la integral en omega de gradiente de phi sub j, phi sub i, pues para calcular esa integral conviene de una manera sistemática escribir esa integral como la suma de las integrales de lo mismo en los distintos k de la triangulación. Casi todas esas integrales van a ser cero. O sea que aquí van a quedar muy pocas integrales distintas de cero. Si acaso queda alguna, que puede que sea cero. Pero ese procedimiento me va a permitir calcular con claridad los coeficientes. Y una cosa parecida para los segundos miembros. Una vez calculados los coeficientes y los segundos miembros, tenemos que resolver el sistema. Y resolver el sistema, bueno, no es la única manera, pero una posibilidad consiste en factorizar la matriz, factorizarla como el producto de una matriz triangular inferior y una matriz triangular superior, y resolver dos sistemas triangulares, uno detrás del otro. No es la única forma, pero es una manera que funciona con bastante frecuencia bien, en el caso de una aproximación por elementos finitos. Todo esto se irá viendo en su momento. Bien, y ahora vamos a empezar ya a hablar de programas FreeFEM. Nos vamos a quedar aquí en este punto para seguir mañana, y para terminar el día de hoy os voy a empezar a mostrar cómo funcionan. Os voy a empezar a mostrar cómo funcionan, pues simplemente exhibiendo, por ejemplo, el comportamiento de este programa que voy a abrir ahora. Estos programas yo os lo voy a dejar, lo voy a dejar a vuestra disposición. Todo esto lo voy a dejar a vuestra disposición para que podáis ejecutarlos, e incluso, en fin, modificarlos si queréis hacer cosas distintas una vez que estéis en disposición de ejecutarlos. Vamos a ver, este es el primer programa que os muestro. Es un primer programa que os muestro. En fin, ya a partir de mañana ya veremos cuáles son las reglas que hay que respetar para que el programa esté bien escrito y FreeFEM lo entienda, pero así de forma muy encima os diré que en este programa lo primero que se hace es definir los datos, y los datos incluyen algunas variables enteras y reales que están aquí y algunas funciones. Lo segundo que se hace es mallar el dominio. Como vamos a ver ahora dentro de un momento, este va a ser un dominio muy sencillo y el mallado se consigue de forma muy sencilla. Va a ser un rectángulo, un cuadrado, lo que vamos a estar mallando, y por tanto, bueno, pues el mallado va a ser muy sencillo, como vamos a ver. Y una vez mallado y una vez definido el espacio de aproximación, que ahora os diré cuál es, vamos a resolver el problema. Entonces, antes de mirar la estructura del programa con más detalle, vamos a ejecutarlo, a ver qué es lo que sale. Vamos a ejecutarlo simplemente, a ver qué es lo que sale. Bien. En fin, yo creo que se ve, ¿no? O sea, esto es un rectángulo, en fin, un cuadrado, en donde voy a resolver un problema. Ahora os diré cuál es. Va a ser un problema como los que hemos estado viendo antes. Y esta es una primera triangulación que se consigue para ese cuadrado.
Eso se consigue con una orden, ¿eh? No hay que hacer más que eso. Escribir una orden FreeFrame adecuada, de manera inmediata se genera esta triangulación, en donde veis que estoy haciendo lo que he anunciado antes. He dividido el abierto en un triángulo, ¿vale? Y ahora, bueno, pues voy a mostrar otras triangulaciones posibles para que veáis que FreeFrame me da muchas posibilidades. Esta es una posible. Vamos a ver, del anterior, esta era la primera que hemos visto. Vamos a ver. Esta era la primera que hemos visto. Bien, esta es otra distinta, que también se puede conseguir. Puede tener su interés, en vez de usar la anterior, que era esta, usar otra triangulación distinta, esta otra. Esto puede tener su interés porque la primera triangulación que os he mostrado, de una manera natural, conduce a una dirección privilegiada en el dominio. O sea, aquí todos los triángulos son triángulos donde la hipotenusa va en la dirección de la bisectriz del primer cuadrante. Eso puede que perturbe de alguna forma los resultados numéricos y puede ser más interesante para muchos problemas considerar una triangulación que sea simétrica en ese sentido, en donde las hipotenusas estén igualmente repartidas a un lado a otro. O puede que nos interese que las hipotenusas estén todas en la dirección, como ocurre en esta otra triangulación. Bien, hay más cosas sobre las cuales volveremos mañana que permiten afinar un poquito más todavía las triangulaciones. Vamos a ver, este es el segundo miembro que voy a poner en la ecuación. Voy a suponer que en el segundo miembro tengo una función que vale una cantidad muy grande aquí, por eso está esto coloreado en rojo, y prácticamente cero en el resto. O sea que desde un punto de vista tridimensional, esa función que va a ser la función que pongo en el segundo miembro se representa de esta manera. O sea, FreeFrame conduce a una visión tridimensional de la función, que es esta que estáis viendo. Bien. Esto es de nuevo un dibujo de las regiones de valores de esta función. Todo lo que hay dentro de este cuadrado es un valor positivo grande, todo lo que hay fuera es cero prácticamente. Este es el segundo miembro. Y la solución de un problema, vamos a ver una visión tridimensional también para ella. Esta es la solución de un problema que es simplemente delta de U igual a F, y F es la de antes, poniendo una condición de Dirichlet, que es 1 en dos de los lados del rectángulo y 0 en el resto. ¿Vale? O sea que estoy resolviendo aquí un problema. En fin, mañana, insisto, lo veremos con más detalle. Estoy resolviendo aquí un problema de Dirichlet. Un problema en donde, por un lado, estamos pidiendo la función U que verifique una ecuación, menos delta de U igual a F, y F es la que he mostrado antes, y estoy en condiciones de contorno U igual a 1 en estos dos lados y U igual a 0 en los otros dos. Lógicamente, al resolver el segundo miembro es mucho más grande en una zona, me sale una solución que es más grande en esa zona. O sea que esto o sea, es razonable conseguir esta solución, que es mucho más grande en la zona donde el segundo es grande. Bien, para terminar, os voy a mostrar qué es lo que sale cuando se ponen otras condiciones de contorno. Esta es la misma ecuación resuelta con otras condiciones de contorno. En este caso, condición de Neumann. O sea, ahora lo que estoy pidiendo, se va a ver ahora, aquí está.
tridimensionalmente podemos ofrecer también los valores de U. Esta es la solución del problema análogo al anterior, pero con condiciones de contorno de tipo Neumann, no condiciones de tipo Dirichlet. O sea, observar la diferencia. Con condiciones de Dirichlet, dándole valores distintos en la base y en el lado de la derecha, y en el lado de la izquierda y arriba. Y esto es condiciones de Neumann, es otra solución que no tiene nada que ver con la anterior. Y si impongo condiciones de Dirichlet en un lado y condiciones de Neumann en otro, me sale una nueva solución distinta. O sea, aquí estoy imponiendo condición de Dirichlet igual en 3 lados y condición de Neumann a la izquierda. Por eso a la izquierda, en esta parte de aquí de la izquierda, U no es 0. Hay que verificar es una condición de Neumann, no una condición de Dirichlet. Y sale una solución que también es distinta. Y todo esto se consigue de una manera muy sencilla con FreeFrame. Se pueden resolver los problemas con las condiciones de contorno que queráis, básicamente. Por último, esta es una cuarta solución que se obtiene cuando imponemos, es otra cosa distinta, condiciones de Dirichlet arriba, a la izquierda y abajo, y una condición de Fourier, una condición distinta de la condición de Dirichlet y también distinta de la condición de esa, desde el punto de vista de una gráfica tridimensional, esto es lo que obtenemos ahora. En todos los casos, la solución es más grande allá donde el segundo mismo es grande, pero las condiciones de contorno que se van obteniendo son distintas. ¿Vale? Bueno, pues el programa no es un programa muy grande. El programa va, en fin, hay un montón de comentarios aquí que están escritos para que se entienda bien, pero para que veáis, el programa son estas instrucciones que estáis viendo aquí. Por ejemplo, en el primero de los casos, el programa se acabaría aquí. El programa se acabaría en esta instrucción, en donde estoy diciendo que se resuelva un problema de Dirichlet y estoy dibujando luego la solución. Ya está, se acabó. Entonces, la estructura del programa no es complicada. Lo que hay que hacer es indicar cuáles son los datos, introducir el mallado, definir el espacio de aproximación. No he dicho cuál es, pero ahora os lo digo. El espacio de aproximación con el que estoy trabajando en todos estos problemas que os hemos dado es P2 Lagrange. Es decir, estoy trabajando con funciones que son en cada uno de los triángulos que hemos visto un polinomio de gran número igual que 2. Así que la dimensión del espacio de trabajo es igual al número de vértices y puntos medios de los triángulos que estoy considerando. Mañana repasaremos eso. Estoy diciendo cuál es el espacio de trabajo, aquí, y aquí estoy resolviendo el problema. Y ya está, no hay más. Preprocesamiento, que consiste en buscar datos y hallar, decir cuál es el espacio de trabajo, decir cuál es el problema y resolverlo. Porque con FreeFrame es fácil resolver problemas, al menos de este estilo, problemas elípticos, como los que estamos mencionando, con distintas condiciones de control. Y aquí lo vamos a dejar por hoy. Yo creo que ya está bien. Mañana volveré sobre alguno más, dando ya detalles de la resolución, en fin, detalles sobre la resolución del problema, indicando en cada uno de los casos qué hay que hacer, qué conviene hacer, todo ese tipo de cosas